Atentos, ya inicia nuestra cátedra de Derecho Individual, Laboral y Colectivo, para que conozca en qué consiste la estabilidad laboral reforzada por fuero sindical, a través de sus propios protagonistas. Tendremos información de interés, hablaremos de temas sindicales con los máximos exponentes nacionales, a través de su informativo laboral estudiantil UCC News TV. Dirección, producción y locución: Dr. Omar Ernesto Castro, Hernán Sigifredo Rubio Vivas, Marta Cecilia Montealegre, Fabio Augusto Suárez, Gloria Amparo Osorio del Basto y quien les habla, María Camila Ruiz. Invitados especiales: Dr. Carlos Enrique Rivas Segura, Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Dr. José Ignacio Saavedra Pardo, Presidente de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC. Dr. José Diógenes Orjuela García, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUC. Dr. Francisco Maltés Tello, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUC. Asesor para las negociaciones del Sindicato de Avianca, Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC. Y finalmente, la doctora Gloria Leal Bedoya, directora del Comité Especial para el Tratamiento de Conflictos ante la OIT, SECOI. Bienvenidos a nuestro informativo laboral estudiantil UCC News TV. Hoy con la Cátedra de Derecho Individual, Laboral y Colectivo. En nuestro tema del día estudiaremos la estabilidad laboral reforzada por el fuero sindical. Hola, bienvenidos a su informativo laboral estudiantil UCC News TV, el programa creado para los estudiantes de Derecho de sexto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde reforzaremos sus conocimientos con nuestro tema del día, la estabilidad reforzada en materia de fuero sindical. Nuestra temática central se enfocará en presentar el informativo con el mejor acompañamiento exponentes a nivel nacional. Claro que sí, Camila. Excelentes personalidades públicas, expertos en el tema en cuanto a legislación internacional, nacional, negociación colectiva, fueros sindicales, jurisprudencia y doctrina. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro informativo laboral estudiantil por su canal UCC News TV. Es un honor presentarles a nuestra corresponsal internacional, Marta Cecilia Montealegre, quien se encuentra en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, desde Ginebra, Suiza. Saludo especial desde la ciudad de Ginebra, Suiza, transmitiendo en directo para el informativo laboral estudiantil UCC News TV desde la sede de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó formalmente con la Primera Guerra Mundial, siendo Colombia miembro desde el mismo año, ratificando 61 convenios, de los cuales hay 52 en vigor, entre los cuales encontramos 8 convenios fundamentales, que son el derecho de la asociación sindical, que tiene vigencia en Colombia a partir de la Ley 83 del 23 de julio de 1931, siendo el primer estatuto expedido para regular la actividad sindical con los siguientes convenios internacionales. Tenemos el convenio número 87 del 9 de julio de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Entró en vigor el 4 de julio de 1950. Se adoptó en Colombia el 16 de noviembre de 1976 con la Ley 26 de 1976. Tenemos el convenio 98 del 1 de julio de 1948 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Entró en vigencia el 18 de julio de 1951 y se adoptó en Colombia el 16 de noviembre de 1977 con la Ley 27 de 1976. Seguimos con el convenio 151 del 27 de junio de 1978 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Entró en vigor el 25 de febrero de 1981 y fue adoptado en Colombia el 8 de diciembre del 2001 con la Ley 411 de 1997.
Y por último tenemos el convenio 154 del 3 de junio de 1981 sobre la negociación colectiva. Entró en vigor el 11 de agosto de 1983 y fue adoptado en Colombia el 8 de diciembre del 2001 con la Ley 524 de 1999. A continuación me permito presentarles al doctor Carlos Enrique Rivas Segura, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, quien nos hablará sobre el particular. Soy Carlos Enrique Rivas Segura, ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Fui presidente en el periodo anterior, fui presidente del Sindicato de Maestros del Tolima Cimatol y soy felizmente egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en su Facultad de Derecho. Vamos a asumir un tema que es de mucha importancia, el fuero sindical para los estudiantes del sexto semestre de esta universidad y aspiramos a que en tan poco tiempo podamos satisfacer parte de las expectativas que tienen. Un abrazo para todos y todas. El fuero sindical es indiscutiblemente una de las conquistas de los trabajadores y del movimiento sindical a nivel mundial. Lo primero es el logro de los trabajadores en el derecho a sindicalizarse, en el derecho a asociarse y en el derecho a organizarse. Una vez que los trabajadores se organizan, le exigen a su patrón la posibilidad de tener unas condiciones mínimas que garanticen el desarrollo del ejercicio de la actividad sindical, y para ese tipo de situaciones, pues fruto de múltiples enfrentamientos entre patrones y trabajadores, entre otras cosas el despido de los trabajadores sin una causa justa, en la forma de impedir el gobierno la posibilidad o los patronos de que los trabajadores tengan procesos de organización para buscar mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales y desde luego los 3 ochos que consiguió el movimiento sindical. El primero, las 8 horas de trabajo, segundo, las 8 horas de descanso y tercero, las 8 horas de formación. Dentro de ese proceso entonces hubo mucho trabajador despedido de causa injusta, ¿no es cierto? Y de manera injusta por parte de los patrones, lo que llevó a que los trabajadores pelearan desde luego el fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? El fuero sindical es una condición especial que tienen todos los trabajadores, que gozan los trabajadores que están o en la junta directiva de un sindicato, de una federación o en las subdirectivas. Es una forma de garantizarle al trabajador que no lo van a despedir, de garantizarle al trabajador que no le van a iniciar procesos indebidos, de garantizarle al trabajador que haga su ejercicio libre, de que no lo pueden trasladar de manera inconsulta, de que se respeta el ejercicio que desarrolla el trabajador, y en esa medida que el trabajador desarrolla sus actividades, entonces puede gozar del fuero. O sea, todos los que son directivos de los sindicatos o están en las subdirectivas, esos compañeros no pueden ser trasladados ni iniciársele un proceso disciplinario a no ser de que tengan una causa justa. Pero de igual manera también hay que señalar quiénes tienen fuero sindical: los compañeros que están en las comisiones de reclamos y también los compañeros que de manera parcial hacen parte de una comisión negociadora. Mientras que están en la negociación, esos trabajadores tienen fuero sindical. El fuero sindical ha sido muchas veces violentado por el patrón, ¿no es cierto?, para poder despedir a un trabajador, para poder despedir a un dirigente sindical, para poder despedir a alguien que tiene una naturaleza de sindicalización. Tiene que pedirle a la Oficina del Trabajo, en el caso concreto de Colombia, de que permita el levantamiento de ese fuero sindical, y desde luego que es muy difícil porque hace parte de un pacto de los trabajadores. Por lo tanto, el fuero sindical es una conquista de los trabajadores. El fuero sindical también está acompañado de algo que es muy importante, y es del permiso que se le da a los trabajadores y también de las comisiones para que puedan ejercer. Ese es el fuero sindical en el caso concreto de Colombia, y siempre los trabajadores debemos de luchar porque se mantenga el fuero sindical como una garantía para los trabajadores. La frase del día de hoy es: la estabilidad laboral reforzada. Según la Corte Constitucional, consiste en el derecho que tiene todo trabajador
a no ser despedido en razón de una situación de vulnerabilidad. En general, la estabilidad laboral protege al trabajador de ser discriminado por una condición física o de salud que lo coloque en lo que la Corte llama debilidad manifiesta. Si esta debilidad manifiesta es por salud, se le conoce hoy como estabilidad ocupacional reforzada. Y desde el Capitolio Nacional es grato presentarles a nuestro presentador Fabio Augusto Suárez con su informe especial. La pregunta que todos quisiéramos saber, ¿cómo ingresa la legislación nacional en Colombia? La Constitución de 1991, a través de su artículo 93, reconoce los tratados suscritos por Colombia en el marco de la Constitución de 1886, en los convenios número 87, 98, 151 y 154. Artículo 93, bloque de constitucionalidad. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Prevalece el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. El Convenio 87, Derecho de Asociación, expreso en la Constitución Política en su artículo 38, el cual nos habla del derecho de asociación, y el artículo 39, Derecho de Asociación Sindical. También lo hemos reflejado en el artículo 353 al 428 del Código Sustantivo del Trabajo. El Convenio 98, Derecho de Asociación y Negación Colectiva, expreso en nuestra normatividad constitucional en su artículo 39, Derecho de Asociación Sindical, como también en el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos del 429 al 491. El Convenio 151 habla sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Esto con respecto a la Ley 411 de 1997, como también lo hemos reflejado en el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos del 393 al 428. El Convenio 154 es la negociación colectiva ratificada en Colombia mediante la Ley 524 de 1999 y los artículos 55 y 56 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué nos dice el artículo 55? Referentes a la negociación colectiva y conciliación de conflictos laborales. El artículo 56 nos habla del derecho a la huelga, como también el decreto 160 del 2014, por medio del cual los empleados públicos se les permite el poder negociar. La libertad sindical. A continuación, les presento a mi invitado especial, el doctor José Ignacio Saavedra, presidente de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FEDIDOC, quien nos hablará de la libertad sindical expresada en los artículos 405 y el Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 25, decreto 2351 de 1965. Y después de esto los invito a que veamos la nota que tiene para ustedes mi compañera Gloria Amparo Osorio. Hoy con un tema tan importante como es el fuero. El fuero está fijado en la Constitución Nacional en el artículo 39 para garantizar la libertad sindical, la representación y las funciones que debe desarrollar quienes han sido elegidos para la dirección en estas organizaciones sindicales. En el mismo sentido, es necesario establecer que el artículo 25 del decreto 2351 de 1965 establece el fuero sindical para aquellos que en representación de la organización en periodos de conflicto están en la representación. Allí precisamente está tipificado los tiempos que van desde el mismo momento de la radicación del pliego hasta el desarrollo del mismo proceso de negociación de las solicitudes y hasta el final. Precisamente también en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo habla que ningún trabajador podrá ser
despedido, ni desmejorado, ni trasladado durante el desarrollo y el ejercicio del fuero circunstancial. Entonces, en este sentido, podremos decir que el fuero es un blindaje para todos los trabajadores para fortalecer los derechos fundamentales de libertad sindical y están en el marco normativo tanto de la Constitución Nacional como de los acuerdos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Hola Martica, hola Fabio. Hola Gloria. ¿Me pueden explicar la diferencia entre huelga y paro o es lo mismo? No, Glorita, no es lo mismo. Según la jurisprudencia constitucional, la huelga está definida en la ley, ¿sí? Entonces, decimos que la huelga es solución de conflictos económicos o de intereses, pero deben de seguirse unos pasos o trámites previamente. Gracias. Bueno, ¿qué te digo? El denominado paro no está protegido ni por la Constitución ni por la ley, pues se trata de un acto de fuerza, una medida de hecho que no cumple ni con la finalidad prevista para la huelga ni con los pasos previstos establecidos por la ley para esta. De otra parte, se encuentra proscrita conforme a lo señala el artículo 379 literal E del Código Sustantivo del Trabajo como actividad prohibida para los sindicatos. Muchas gracias. Derecho a la negociación colectiva. Es un proceso voluntario en el cual los empleadores y los trabajadores discuten y negocian sus relaciones en los términos y condiciones de trabajo. Acá lo más importante es el fuero circunstancial, porque si no existe ese fuero, no hay negociación colectiva. Tenemos dos clases de negociación. Está la negociación de trabajadores particulares y oficiales y la negociación colectiva de los empleados públicos. Las características de cada uno de ellos. En la negociación de trabajos particulares y oficiales, la relación laboral es de contrato individual de trabajo. Que según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. La otra característica es la convención colectiva. Esta es la que se celebra entre uno o varios patrones o asociaciones patronales por una parte y otro o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores por la otra, para fijar las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia, contemplado en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Aplica a todos los trabajadores, estén o no sindicalizados. Como tercera relación tenemos el pacto colectivo. Este es un acuerdo celebrado entre patrón y trabajador no sindicalizados, pero solamente son aplicables a quienes los hayan suscrito o adhieran posteriormente a este, contemplado en el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí se dice que la resolución del conflicto está contemplada en el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, que es la conciliación de conflictos laborales, y también está contemplado en el título segundo, artículos 429 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente aplica el convenio 154 de la OIT. Para la solución del conflicto en esta negociación de trabajadores particulares y oficiales que se propone, el arreglo directo, que es aquel, pues igual, es una etapa en la que se busca que las partes de mutuo acuerdo logren resolver sus diferencias. Otra propuesta es la huelga, que como lo contempla el artículo 439 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se entiende por huelga la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores. Y la última condición de arreglo es el arbitramiento, que este es un mecanismo alternativo también de resolución de conflictos, mediante los cuales los árbitros transitoriamente administran justicia para resolver con carácter definitivo y obligatorio los conflictos colectivos laborales a través de una decisión denominada laudo arbitral. Seguidamente continuamos con la negociación colectiva de los empleados públicos. Decimos que la relación laboral es legal y reglamentaria, con actos administrativos y con leyes y decretos.
También, igual que la negociación de trabajadores particulares y oficiales, aplica en la resolución del conflicto el artículo 55 de la Constitución Política, como les decía anteriormente, que es la conciliación de conflictos laborales, aplica el convenio 151 de la OIT y el decreto 160 de 2014. Dentro de la solución de conflicto tenemos el acuerdo colectivo, que es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y una o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Y finalmente tenemos los actos administrativos, que es toda manifestación o declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas, mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados, y que queda bajo el comienzo. El ejercicio de la actividad sindical está legítimamente protegido, no solo por las normas internacionales y prevalentemente por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sino además por la legislación interna. Entre otras, esas protecciones se dan a través de la figura principalmente de lo que denominamos el fuero sindical. Es una especie de blindaje que se da para los trabajadores y para los líderes sindicales en varios casos. Quedan protegidos con un fuero especial, que es el de fundadores, cuando un grupo de trabajadores se reúnen y crean y registran su sindicato y se lo informan al patrón, para evitar precisamente que el empleador termine despidiéndolos por haber generado la vida de esa nueva organización sindical. También están protegidos los sindicatos, y es el fuero circunstancial, cuando el sindicato presenta un pliego de peticiones para la respectiva negociación con su patrón en los términos de ley. Se trata de proteger a los afiliados del sindicato y a los trabajadores que van a ser beneficiados por esa negociación durante el tiempo que dure el conflicto laboral, como puede denominarse así, el proceso de negociación. También tienen fuero sindical los trabajadores que son dirigentes sindicales, que son directivos sindicales. Normalmente son 10 trabajadores que el sindicato los ubica en la junta directiva, en la comisión de reclamos, y también puede ser a través de sus subdirectivas, a través de las direcciones nacionales de las centrales, a través de las federaciones. Bueno, en la estructura sindical existe este fuero especial que tienen los trabajadores. Sobre esos, los 3 principales, pueden haber otras circunstancias, pero son los 3 elementos principales que constituyen esta figura, que es el fuero sindical, que repito, es una protección especial para los trabajadores cuando ejercen su derecho de asociación, cuando ejercen su derecho de negociación colectiva y cuando ejercen su derecho de dirección sindical. Esta es una protección muy vulnerada en este país, a pesar del peso que tiene por formar parte en términos generales de los derechos fundamentales del trabajo, como es el derecho a asociación, negociación colectiva. Está en el artículo 87, está en el artículo 98, este derecho general de asociación y de negociación colectiva, y de eso mismo se trata, de protegerlos con el aforamiento sindical. Se ha indicado que en el artículo 39 de la Constitución Política establece que el fuero sindical como garantía para los representantes sindicales cumplan su gestión, por lo que se trata de proteger al mismo sindicato antes que a sus miembros. Igualmente que en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el fuero sindical y lo define como una herramienta para proteger los derechos de la libertad sindical y de asociación, la cual consiste en garantizar a algunos trabajadores que no sean despedidos, que sus condiciones laborales no sean desmejoradas, de no ser trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio diferente, sin justa causa que haya sido calificada con anterioridad por el juez de trabajo. Al respecto, la corporación ha señalado que el fuero sindical pretende evitar que el despido, traslado o desmejoramiento de las condiciones de trabajo alteren de manera indebida las acciones legítimas que la Constitución Política las reconoce a los sindicatos.
Asimismo, en este artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los trabajadores con fuero sindical reciben una protección especial y también señalan las formas para demostrar el fuero. Artículo 406. Trabajadores amparados por el fuero sindical. Primero, están amparados por el fuero sindical los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical sin exceder de 6 meses. Trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, para quienes amparen y se rige al mismo tiempo para los fundadores. Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos. Principales y 5 suplentes y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un principal y de un suplente. Este amparo hará efectivo por el tiempo que dure el mandato de 6 meses o más. 2 miembros de la Comisión de Estatutarias de Reclamos que designen a los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales por el mismo periodo de la junta directiva o por 6 meses. Por último, se debe destacar que esta corporación ha indicado que, adicional a los casos mencionados, se presenta el caso del fuero en que gozan los trabajadores en medio de una negociación colectiva, el cual constituye un instrumento garantista para la protección del conflicto colectivo. Este es llamado fuero circunstancial, en el que es solicitado en el caso particular del actor. Fuero circunstancial. Consiste en una garantía que ampara a los trabajadores que se encuentran en medio de una negociación colectiva y mediante el cual protege el conflicto colectivo. Este tipo de fuero estipula en el artículo 25 del decreto 2351 de 1965, en donde se nos indica que los trabajadores que representen al empleador un pliego de petición no podrán despedirse sin justa causa comprobada, desde que se presente el pliego y durante los términos que la ley señala, para que se desarrollen las etapas que permitan el arreglo de su conflicto. Habla Francisco Maltés Tello, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. El fuero sindical es una garantía que tienen algunos directivos sindicales para no ser desmejorados en sus condiciones laborales, para no ser despedidos ni trasladados sin justa causa en razón de su actividad sindical, salvo cuando medie la autorización de un juez laboral. ¿Quiénes tienen fuero sindical en Colombia? En Colombia tienen fuero sindical los fundadores de un sindicato, que deben ser 25, los adherentes desde el día de la constitución de la organización sindical hasta el día 180. También tienen fuero sindical 10 miembros de las juntas directivas de un sindicato, de una federación o de una confederación. También tienen fuero sindical 2 miembros de los comités seccionales de las juntas directivas de los sindicatos del orden nacional o territorial. También tienen fuero sindical 2 personas de la comisión de reclamos que designe la confederación o la central o el sindicato. Existe otro tipo de fuero, que es el fuero circunstancial. Este es un amparo que tienen los trabajadores y trabajadoras de no ser despedidos cuando desde el momento en que una organización laboral inicia un conflicto colectivo de trabajo originado por la presentación de un pliego de peticiones. Se tiene el fuero trabajadores sindicalizados y no sindicalizados desde el momento en que se radica el pliego de peticiones hasta el momento en que se firma la convención colectiva o el acuerdo laboral. El desarrollo jurisprudencial en Colombia ha llevado a que también los empleados públicos gocen del fuero en todas las formas que he descrito anteriormente, lo cual sin duda es un avance para el desarrollo de la negociación colectiva en Colombia, que hoy se encuentra fundamentalmente soportado en los empleados públicos.
Noticias de interés. Prácticas de debilitamiento contra la organización sindical. La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverry Bueno, magistrado ponente y según sentencia SL 2009-094 de 2017, radicación número 79047, acta 44. Condena a Avianca a pagar 500 millones a ADAC por conductas antisindicales. La compañía de aviación tendrá que reparar perjuicios causados por conductas antisindicales, según ordenó la Corte Suprema de Justicia en un fallo en el que conmina a indemnizar a la organización sindical ADAC con 500 millones de pesos. 3 años después de la famosa huelga de pilotos de Avianca, considerada como la más larga de la historia de la aviación, la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación que fue interpuesto por el gremio de pilotos ADAC y condenó a la aerolínea a reparar los perjuicios causados por conductas antisindicales. En su fallo, el alto tribunal explica que la empresa de aviación violó del derecho a la asociación sindical, generando daños ciertos y evidentes a la organización, pues se menguó su poder de negociación colectiva y se comprometió gravemente su existencia y sus fuentes de financiación. La Corte explica que la investigación demostró la existencia de una línea de actuar de Avianca encaminada a menguar el poder de la organización sindical demandante a través del ofrecimiento a los trabajadores de mejores garantías económicas que las conseguidas a través de la negociación colectiva. Concluye la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo que, en definitiva, la sala mayoritaria calificó de esencial un servicio que claramente no tiene ese carácter, aún en contra de las decisiones de los órganos de control de la OIT, que expresamente han señalado que la actividad de los pilotos de líneas aéreas no es esencial. Desatendió el reconocimiento de sindicato gremial que de buena fe hicieron las partes en las convenciones colectivas de trabajo. Impuso al sindicato 2 requisitos de imposible cumplimiento: que la votación de los pilotos fuese presencial y contara con el apoyo astronómico de la mitad más uno de los votos de los 8.540 trabajadores de Avianca. Todas estas exigencias irrazonables y desproporcionadas frustran la lucha sindical y su último da a conjugar el desarrollo económico y la justicia social y hacen que el derecho a la huelga en Colombia sea un simple recurso retórico, carente de sustancia. Finalmente, me enorgullece presentarles desde la sede de la Corte Constitucional a nuestro productor, Hernán Sigilfredo Rubio Vivas, quien nos dará la nota jurisprudencial y unos tips de interés para nunca olvidar con respecto a la estabilidad laboral reforzada y el fuero sindical, con sus diferentes denominaciones. A su vez, nos comparte la nota periodística con la doctora Gloria Leal, directora del Comité Especial para el Tratamiento del Conflicto ante la Organización Internacional del Trabajo, CETCOIT. En nuestro foro del día, los televidentes nos preguntan las siguientes inquietudes sobre el tema del día. Doctor Hernán, ¿en qué consiste la estabilidad laboral reforzada en el fuero sindical? Bueno, la estabilidad laboral reforzada consiste en el derecho que tiene todo trabajador a no ser despedido en razón de una situación de vulnerabilidad. Para el caso del fuero sindical, precisamente la vulnerabilidad se ve específica por su condición de ser líder sindical, estar formando parte de una organización sindical o estar incurso en una negociación sindical. Nos pregunta Miriam desde Bogotá, ¿se puede despedir un trabajador o terminar el contrato con estabilidad laboral reforzada, profesor? Sí, efectivamente la Corte Constitucional así lo ha establecido cuando plantea que si el trabajador está inmerso producto de una justa causa por una falta grave y se le ha seguido el debido proceso, es viable el que se le pueda desvincular a pesar que esté enmarcado dentro de la estabilidad laboral reforzada por fuero sindical. Siendo esto así, la estabilidad laboral reforzada con fuero sindical opera para los administradores o representantes legales.
No, la Corte Constitucional en sentencia C384 del 2008 plantea que para los administradores y para los representantes legales no opera la estabilidad laboral reforzada, tomando en cuenta que ellos pueden ser objeto de indemnización, pero que su estado de vulnerabilidad no es tan evidente. Y en el caso de los trabajadores a los que se les suspende el término de trabajo, que fue la pregunta anterior, se puede realizar a través de la oficina del trabajo o de un juez laboral. Doctor, entonces, si el trabajador con estabilidad laboral reforzada con fuero sindical puede pedir su reintegro por vía de tutela, ¿es esto posible? Sí. La Corte Constitucional también ha sido clara al plantear en la sentencia T601 del 2006 que aunque el procedimiento normal es recurrir a un procedimiento laboral ordinario, la Corte permite que a través de la vía de tutela se le resarza el derecho por el daño causado. Y por último, sabiendo esto, ¿se puede renovar el contrato de trabajo a término fijo para un trabajador que esté protegido por la estabilidad laboral reforzada a pesar de que su contrato ya haya sido terminado? Sí, la Corte en sentencia T277 del 2012 establece que si se demuestra que el empleador, sobre pretexto de la terminación del contrato, puede salir de un trabajador porque está desarrollando actividades sindicales, es líder sindical o forma parte de una organización sindical, entonces encontraría la coyuntura para poderlo despedir. La Corte plantea que esa no es excusa para desvincular al trabajador a pesar que ella haya expirado su contrato de trabajo y que por el contrario se puede establecer una nueva reincorporación o renovación del contrato mismo. Muchas gracias, doctor, por estas inquietudes. Igual para ustedes, y quiero invitarlos a que veamos el video que nos envió la doctora Gloria Leal del Comité Especial para el Tratamiento de Conflictos de la OIT a nivel Colombia. Buenos días, mi nombre es Gloria Leal Bedoya, soy miembro de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT CETCOIT, profesional especializado del Ministerio del Trabajo. En el día de hoy me corresponde explicar lo que es el fuero sindical y su clasificación. El fuero sindical es una garantía de la que gozan algunos trabajadores de no ser desmejoradas sus condiciones de trabajo, ni despedidos, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a otro municipio sin justa causa previamente calificada por el juez laboral. Ahora, ¿cómo se clasifica el fuero? El fuero está por el fuero legal, que es aquel que ampara a los 12 directivos del sindicato, es decir, a los 5 principales, 5 suplentes y los 2 miembros de la comisión de reclamos. Está el fuero de fundadores. Este ampara es a los trabajadores que han participado en la fundación del sindicato. También se habla de un fuero de adherentes. Este fuero de adherentes son los trabajadores que se pueden afiliar al sindicato antes de la inscripción en el registro sindical del Ministerio del Trabajo. Está el fuero circunstancial. Este ampara a los trabajadores durante el conflicto colectivo, es decir, desde la presentación del pliego hasta que se resuelva el conflicto. Y está el fuero convencional, que es el que está inmerso dentro de la convención colectiva de trabajo y su fin es el poder extender los fueros sindicales. Gracias, muy amable. Y de esta manera finaliza nuestro informativo laboral estudiantil UCC News TV. Esperamos verlos pronto en otra emisión especial compartiéndoles más temas sobre la actividad laboral jurídica. Bajo la dirección de Omar Ernesto Castro les habló Marta Cecilia, Fabio Augusto, Gloria Amparo, Hernán Sigifredo y quien les habla Camila Ruiz. En su canal informativo laboral estudiantil de su canal preferido UCC News TV. Hasta una próxima oportunidad y recuerda lavar constantemente tus manos y quedarte en casa.